levantaremos para anunciar el evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor, inundanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Vamos a decirle gracias a Él. Dígale así conmigo. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida en ti. Amado hermano, en Cristo Jesús tenemos perdón, tenemos redención y tenemos justificación. Así que en esta noche vamos a alabarle a Cristo. Vamos a ser agradecidos con Él. Te invito a que tú le cantes así en esta mañana. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Encontré la vida en ti. No tengo nada en mis manos que entregarte. Mi ofrenda es solamente gratitud. No tengo dinero ni manera para repagarte la vida en abundancia que me has dado en plenitud. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida en ti. Sí, Señor. Al entrar aquí con agradecimiento, es tu sangre que me ha dado ese lugar. Tu amor sobrepasa entendimiento y expresar mi gratitud nunca lo podré callar. Oh, gracias. Oh, tú eres mi alegría. Oh, gracias. Oh, encontré la vida en ti. Vamos a alabarle en esta noche. Si tú tienes un corazón agradecido, yo te invito a que tú le puedas alabar a Cristo con gozo. Vamos. Le decimos todos así. Nadie me ha protegido, nadie me ha sostenido, nadie me ha cuidado como tú. Por eso, es por eso que me rindo, es por eso que me entrego, es por eso que mi vida pertenece a ti.
Oh, oh, encontré la vida. Oh, oh, gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría. Oh, oh, gracias. Oh, oh, encontré la vida. Oh, oh, gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría. Oh, oh, gracias. Oh, oh, encontré la vida en ti. Sí, Señor, hemos encontrado vida en Cristo Jesús. Es por eso que le alabamos con gozo. Es por eso que nuestro espíritu le canta a aquel que vive. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. ¿Cómo no adorarte a ti, Dios? Oh, oh, gracias. Oh, oh, tú eres mi alegría. Oh, oh, gracias. Oh, oh, encontré la vida en ti. Así es, Señor. Encontramos la vida en ti, Dios. Tú eres el pan de vida, amén. Él es el pan de vida. Él es quien nos alimenta. Vamos a alabarle a Cristo en esta noche. Decláralo así. De vida es Cristo, luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy. Hacia mi ser, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Lo decimos para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiere ser de pecado. Pan de vida es Cristo, luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi ser. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Para quién? Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Así es, Señor. Tenemos palabras de vida en Cristo Jesús. Alábale y declárale en esta noche. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna.
Te alabamos y te bendecimos a ti, Dios. Tenemos tu gloria, Señor. Vamos a alabarle en esta noche, amén. Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto el pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Yo tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Ya no soy esclavo al pecado, ya no más atado al pasado, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Soy nueva criatura. Yo soy libertado, viviré bajo su gracia, andaré en él y solo a él serviré. Soy nueva criatura, yo tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Yo tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Ya no soy esclavo al pecado, ya no más atado al pasado, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Soy nueva criatura en Jesús. Yo soy libertado, viviré bajo su gracia, andaré en él y solo a él serviré. Soy nueva criatura, yo tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Sí, Señor. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Confiesa en esta noche que tenemos su gloria. ¿Lo dices? Yo tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Decimos, tengo la gloria de Cristo. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Dios. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Dios, a través de la alabanza de tu pueblo. No tenemos a ningún lugar donde ir, no tenemos nada fuera de ti, Jesús. Te alabamos, Jesús, a ti. Disponga su corazón en esta noche y alábele a Él. adoramos a ti, Jesús. Te
bendecimos, Señor. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá a mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá a mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Te adoramos, Señor, te bendecimos. A ti, Jesús, solo tú tienes palabras de vida para nosotros. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú, Señor, solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Te adoramos a ti, Dios. Te bendecimos en esta noche, Señor. Tú nos has hecho libres, Jesús, por tu sangre, Dios. Somos liberados, Dios. Somos restaurados, Dios. Te adoramos en esta noche, Señor.
maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Decimos una vez más: el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas las maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, perdonado soy, solo por tu amor, no más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, y Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, sí Señor, somos libres, por eso te alabamos a ti. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Somos libres por su sangre, por eso le alabamos a Él. Dale un fuerte aplauso de gozo, de gratitud a Él, amén. Y vamos a alabarle con gozo, porque Él es el Rey y Él es el digno de ser alabado. ¡Vamos! Señor, decimos todos: al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya, al Rey, Hosanna, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de
en esta noche, prepárese a recibir la palabra de Dios. Dios les bendiga. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Señor les bendiga, amados hermanos. Tremendo gozo y alegría aquí en la presencia del Señor para poder compartir y seguir estudiando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Toda la alabanza y la gloria sean a nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, amados hermanos, seguimos estudiando el Evangelio según San Marcos. Y todavía seguimos en el capítulo 3, porque la verdad hay una riqueza tremenda en este libro y en este capítulo. Y todavía vamos a seguir en el capítulo 3, todavía nos falta. Queremos hacer un estudio, decíamos, profundo y que el pueblo de Dios esté sobreedificado. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta hora. El tema de esta noche es un llamado a la unidad, un llamado a la unidad. Gloria a Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias. En esta hora, oh Padre, rogamos, Señor, la manifestación de tu santa presencia, Señor. Que tú derrames tu Espíritu Santo, Padre mío, y nos enseñe tu Espíritu Santo la palabra de Dios. Danos en esta hora, Cristo, ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Tu gloria sea derramada en nuestros corazones, Señor, y que tu palabra sea expuesta por tu Espíritu Santo. Sea tu inmenso amor y tu inmensa gracia. Reprende al diablo, Señor, en el nombre de Jesús y toda trama maligna, todo plan de Satanás. Repréndelo, Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Y te suplicamos, Padre amado, ahora misericordia, luz, revelación, consejo. Reprende al maligno, Señor, y danos la luz del cielo a través de tu Escritura. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, pueblo, el tema de hoy es un llamado a la unidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 22 al 25, San Marcos capítulo 3, del 22 al 25. Dice así la preciosa palabra de Dios. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Gloria a Dios. Nos vamos a enfocar el día de hoy en esta palabra, en el versículo 25, que dice: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Sí, y gloria a Dios. Y de ahí vamos a hablar de este tema casualmente, porque es importante la unidad, ¿verdad? Entonces el título del mensaje habíamos dicho que era un llamado a la unidad. Y quisiera más bien añadirle un llamado urgente, vamos a poner, urgente mejor. Un llamado urgente, porque esta es una urgencia y es una prioridad. Gloria a Dios. Entonces, la unidad de la iglesia hay que verlo como una prioridad para Dios mismo. O sea, para Dios, que su iglesia esté unida es una prioridad. Es decir, es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Es algo principal para Él. Para Él es de vital, de radical importancia que nosotros, sus hijos, como iglesia, estemos unidos. Dice, si una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La Biblia dice que la casa somos nosotros y tal casa somos nosotros. La iglesia es la casa, ¿verdad?
Esto se aplica en realidad para una iglesia, se aplica para una institución cualesquiera, se aplica para una nación, ¿verdad? Cuando en una nación hay guerra civil, muchas naciones han desaparecido, ¿verdad? Se aplica para un hogar, una familia que está unida o dividida. Es decir, cualquier grupo humano que está dividido, ese grupo humano no va a permanecer. Pero si está unido, ese grupo humano va a lograr sus objetivos. Ahí está la clave, ¿verdad? Entonces, es entonces de suma importancia que nosotros hagamos de la unidad de la iglesia también nuestra prioridad. Si es prioridad para Dios, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Si para Dios es algo tan importante, para nosotros también debiera serlo. Deberíamos vivir enfocados también en la unidad. Ahora, en la Biblia existen, amados, muchos llamados a la unidad, ¿verdad? Hay versículo sobre versículo. Te voy a leer 3 más o menos para que puedas ver cómo es este tema de la unidad tan importante y cuáles son los objetivos, los propósitos de esta unidad. En San Juan capítulo 17, el versículo 23, acá nos está hablando nuestro Señor Jesucristo y nos dice así: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es importante. Cristo está diciendo que si nosotros, está orando para que si nosotros llegamos a ser perfectos en unidad, ¿qué va a pasar? El mundo va a conocer que Cristo fue el enviado del cielo a la tierra. Es decir, el mundo va a abrir los ojos. ¿Cuándo es que el mundo abre los ojos a la realidad, a la deidad, al amor de Cristo? Cuando la iglesia camina perfecta en unidad. ¿Se da cuenta? Y bendito sea Dios. Entonces es importante para la evangelización del mundo, es importante para que el mundo se entregue a Cristo. Es decir, la unidad es uno de los pilares de la evangelización. La unidad de la iglesia es un pilar fundamental, porque si no hay unidad, el mundo no va a conocer que Jesucristo fue enviado por el Padre y no van a creer en Él. Mire lo importante, es lo que quiere decir Juan 17, 23. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, también hay otro llamado a la unidad. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Imagínense, mire qué tal desafío que tenemos que hablar una misma cosa, tenemos que tener una misma mente y un mismo parecer, eso es una misma opinión. Es decir, Pablo nos está llamando a todos a hablar lo mismo, a pensar lo mismo y a todos tener una sola opinión, ¿verdad? En otras palabras, este es un versículo que va directo, este versículo se puede llamar el hacha que derribó al árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol de la diversidad de opiniones, es el árbol de la diversidad de discernimientos, diversidad de opiniones, diversidades de conceptos. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal es el árbol de la división, es el árbol que divide, es el árbol que pone unos contra otros porque la gente defiende sus opiniones incluso con su propia vida. Gloria a Dios. Entonces Pablo nos está diciendo, señores, nosotros ya no estamos comiendo de ese árbol de la ciencia. Ahora todos tenemos que hablar lo mismo, tenemos que tener una misma mente renovada y una misma opinión, un mismo parecer. Imagínese usted. Hasta ese punto se nos llama a estar unidos en unas mismas palabras, una misma mente
y una sola opinión. Piensen en eso un poco, para que vean, pueblo de Dios. De eso vamos a hablar más adelantito. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a hablar todos lo mismo? ¿Cómo es que podemos todos estar en una misma mente? ¿Cómo es que todos vamos a tener un mismo parecer o una misma opinión? ¿Cómo? Ahí está la clave, ahí está el tema. Y Efesios 4:3 también se nos hace un llamado a la unidad. También es el apóstol Pablo acá cuando nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, es decir, solícitos viene de esta palabra solicitud, que significa diligencia, esmero, enfoque. Póngale cuidado, póngale esmero. Haz de la unidad del Espíritu tu prioridad. Trabaja en ello, enfócate, lucha por ello. Solícito. Pon de tu voluntad, pon tu corazón, pon tu mente para que podamos estar unidos. Gloria a Dios. Entonces, se da cuenta, entonces la Biblia nos está poniendo tremendos desafíos, ¿verdad? Tremendos desafíos tenemos todos a nivel de iglesia y a nivel personal, el tremendo desafío de aportar, yo diría que mucho más que un granito de arena, para que la iglesia permanezca unida. Bendito sea Dios. Porque si la iglesia no permanece unida, ¿qué cosa decía el versículo 25? Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ahora, Jesús habla aquí de la unidad. ¿Por qué habla Jesús de la unidad? Porque los fariseos, como habíamos hablado, ¿se acuerdan cuando enseñamos sobre las blasfemias? Los fariseos decían que Jesucristo echaba fuera a los demonios gracias a Belcebú, como decir que Belcebú echaba fuera a sus propios demonios. Cristo le dice: por favor, señores, ¿cómo Satanás se va a levantar contra su propio reino? ¿Cómo que el diablo va a votar a sus propios demonios? No. Si el diablo se pusiera a echar fuera a sus propios demonios, él está dividiendo su reino y su reino se acaba. Entonces, como diciendo, el diablo no va a ser tan bobo de dividirse él. Entonces, yo no sé cómo hará el diablo para mantener unidos a sus demonios, pero me imagino que es una unidad que ellos tienen basada en el terror y en la dictadura y la ira de Satanás, ¿verdad? Ahora, entonces podemos ver claramente que de estas palabras de Cristo podemos inferir de que la división es la estrategia favorita de Satanás para destruir iglesias, ¿no? El diablo trae división, él es el que trae las divisiones en las iglesias y es su estrategia favorita. Y la verdad, hermano, cuántas iglesias, incontables congregaciones cristianas literalmente han desaparecido por causas de divisiones. Es difícil realmente. Este es el desafío más grande para un pastor. Mantener unida a la iglesia, mantener unidas a las ovejas. Es difícil, no es sencillo, ¿verdad? Entonces hay tantas iglesias que han sufrido, tantas iglesias que han desaparecido casualmente por causa de las divisiones. Ahora, ¿qué es una división? ¿Qué es lo que la Biblia dice de una división? Es una palabra muy fuerte, una palabra griega, merizo, que literalmente la palabra que se utiliza acá cuando Cristo dice: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La palabra dividida aquí viene de una palabra griega merizo, que literalmente significa, miren ustedes, pueblo, cortar en pedazos. Cortar en pedazos. Es decir, que cuando una iglesia está dividida, es una iglesia que está siendo cortada en pedazos. Es la misma palabra que se utiliza cuando tú vas a cortar un pedazo de carne, cuando vas a cortar una papa en pedazos. Es decir, es una división, es una incisión que está dañando la casa. O sea, no es una división, no es una separación, es un corte.
es una herida profunda que separa las partes, es una herida mortal, ¿verdad? Es una herida mortal que está cayendo sobre esta casa, sobre esta congregación o sobre una nación. Entonces, esta palabra merizo es fuerte. No es tanto división como que, ¿sabes qué? Tú te vas por allá y yo por acá y ya cada quien sigue su camino. No. Cuando hay un merizo, una división, hay una herida mortal. Todos somos dañados. Hay un daño mortal, hay un daño profundo, hay un daño quizá irreparable, pueblo de Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta que esto es lo que el diablo quiere hacer. El diablo nos quiere literalmente cortar en pedazos. Por eso la Biblia al diablo lo llama también maligno. Él es maligno. ¿Qué significa maligno? Que es un ser profundamente malvado, ¿verdad? Una cosa es ser malo y otra cosa es ser profundamente malvado, ¿verdad? Hay gente mala y hay gente profundamente malvada, es decir, es una persona maligna. Una persona maligna es una persona que disfruta dañando a otros. Es una persona que encuentra satisfacción dañando, que encuentra propósito haciendo sufrir a los demás. Esa es una persona maligna. Malos somos todos, pero el diablo es maligno. Maligno, entonces, es disfrutar el dolor, la destrucción y el sufrimiento de otras personas. Entonces, es una maldad llevada a su límite, al extremo. Eso significa maligno. Y el diablo, por eso el diablo nos quiere cortar literalmente en pedazos. Quiere que todos salgamos heridos, que todos salgamos resentidos, amargados y muchas veces hasta condenados, ¿verdad? Entonces, ahí está el tema, pueblo, de la división. Eso es importante, entonces, que seamos conscientes de que está en nosotros no permitir la división. Está en nosotros ponerle un pare a este maligno y decirle, no, diablo, tú no nos vas a dividir porque no te lo vamos a permitir. Gloria a Dios. Ahora, entonces, ¿por qué es importante la unidad? Ya estamos viendo ya algunas de las causas que por qué es importante la unidad. Vimos que para que el mundo conozca a Jesús, ¿verdad? Es importante la unidad para que la iglesia permanezca y siga adelante con la visión, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces ahora por qué literalmente es importante la unidad. Usted se va a dar cuenta que todo lo que hemos venido diciendo se encuentra concentrado en Efesios 4:16. Eso lo vamos a leer dentro de unos instantes. Pero primero quiero que tengamos una idea un poquito más clara, bíblica, de lo que es la unidad. La palabra unidad también se utiliza en el Nuevo Testamento como unanimidad. ¿Se acuerdan en Pentecostés? Y se los voy a leer. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Por qué fue derramado el Espíritu Santo? Dice que el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1, dice así. ¿Se acuerdan de Pentecostés cuando hablan en lenguas? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Pero antes de que venga el estruendo, el viento recio, el avivamiento, las lenguas, el poder, ¿cuál era la condición de la iglesia? ¿Cómo estaban ellos? Unánimes juntos. ¿Estaban qué? Todos unánimes juntos. ¿Qué cosa significa unánime? Una misma alma, lo que decíamos antes. Hablaban lo mismo, tenían la una sola mente y tenían un solo parecer. Eso significa unánime, ¿se dan cuenta? Esa es la verdadera unidad. Las mismas palabras, la misma mente y el mismo parecer. Entonces, eso propició el derramamiento del Espíritu Santo. La presencia de Dios se hizo patente, poderosa y manifiesta porque ahí había unanimidad.
unas mismas palabras, una misma mente y un mismo parecer. Bendito sea Dios. Entonces, esa es una de las cosas claves para una congregación, que la iglesia esté unida o esté unánime, es la unanimidad. Entonces, en Pentecostés, la antesala del avivamiento, es decir, el tremendo avivamiento de Pentecostés, estaba precedido por esta característica fundamental que es la unanimidad. Unas mismas palabras, una misma mente y una misma opinión. Aleluya. Ahora, ¿se acuerdan cuando Israel salía a la guerra en el Antiguo Testamento? Cada vez que Israel, dice, salían como un solo hombre. Dice, salían 200.000, 300.000 soldados, 1 millón de soldados como un solo hombre, como un solo cuerpo salían, ¿verdad? Como un solo hombre. Es decir que, y Dios daba la victoria, porque ellos salían unidos. Entonces, habiendo hecho este preámbulo, vamos, amados hermanos, a ver entonces por qué es importante la unidad. Y vamos sí al versículo ahora que antes les leí, Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice así: de quien todo el cuerpo, está hablando de Cristo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Te lo voy a parafrasear. Está hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, la iglesia, de quien su iglesia, dice, primer punto, bien concertado y unido entre sí. ¿Qué significa concertado? Concertado significa que todos están cumpliendo su función. Mire que aquí está hablando de una función. Hay un concierto. Es decir, de aquí viene la palabra concierto. Vamos al concierto. ¿Por qué? Porque los músicos, cada uno toca su partecita y la melodía sale hermosa y sale bonita. Es un concierto. Cuando cada quien toca exactamente lo que tiene que tocar, en el momento que tiene que tocar, y tiene que hacer lo que le corresponde, ¿verdad? Todos los instrumentos están afinados, las voces en su lugar, los instrumentos en su lugar. Eso significa concierto. Es decir, para que una iglesia esté concertada, es una iglesia que sabe, cada miembro sabe qué es lo que le corresponde hacer. Estamos hablando de una función. Concierto viene de función. Hay una función que cumplir. Entonces hay un concierto que dar. La iglesia tiene que dar un concierto. ¿Cómo? Cada quien cumple su trabajo, su función, su ministerio, según los dones que ha recibido, y actúa. Y aporta su musiquita, su parte, su granito de arena o más que el granito de arena. Entonces, tiene que haber concierto, ¿verdad? Dice que también está unido. Ya hemos visto lo que es unidad o unanimidad. Unas mismas palabras, una misma mente y un mismo parecer. Entonces, esta iglesia, este cuerpo, está concertado y unido ¿por medio de qué? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Se da cuenta? Las coyunturas son personas. Las coyunturas son personas que hacen ¿qué? Se ayudan, es decir, hay cooperación. Tú tienes tal ministerio, tú oras así. Tú tienes tal llamado, tú vas a hacer esto. Entre todos nos ayudamos. Pero yo siempre les he dicho, levantar la iglesia no es el trabajo exclusivo del pastor. Todos tenemos que aportar, todos tenemos que hacer los sacrificios necesarios para ayudarnos unos a otros. Yo se los he dicho muchas veces. Yo solo no puedo llevar la iglesia. Yo como pastor y ser humano los necesito a ustedes. Yo necesito a las ovejas de comunidad para que cada ovejita haga su parte y así ustedes me ayudan. Yo les ayudo enseñándoles, ministrándoles, orando por ustedes, haciendo todo lo que me corresponde y ustedes también me ayudan a mí en los grupos familiares, en la escuela ministerial. Que Dios bendiga a los maestros, que Dios bendiga a los líderes de grupo familiar, que Dios bendiga a los músicos, que Dios bendiga a todos los que hacen algo, a los sugieres, etcétera. Todos ayudan, todos nos ayudamos. Que
Sí, así tiene que ser. Cuando comenzó la iglesia, yo me acuerdo que en aquellos días todavía estaba ejerciendo mi profesión, salía de mi trabajo, llegaba, barría, sacaba las sillas, limpiaba el baño, limpiaba el altar, hacía todas las cosas y preparaba todo para el culto, pedía las ofrendas, recogía las ofrendas, hacía de todo. Porque así comenzaba la iglesia, todos eran bebés, no había quien ayude. Pero ahora ya no es así, ya no hay bebés, se da cuenta. Entonces yo necesito la ayuda, necesitamos ayudarnos. Entonces mire, entonces las coyunturas son gentes que ayudan, son gente que aportan, son gente que colabora, son gente que paga un precio para ayudar, para levantar a alguien. Ayudar significa, ¿sabes qué? Tú no lo vas a hacer solo, yo estoy acá para colaborar contigo y juntos lo vamos a hacer, ¿se da cuenta? Mutuamente significa unidad, ayudarse mutuamente. ¿Qué más dice? Según la actividad propia de cada miembro. Eso le dije antes, cada quien tiene su don, su llamado, la carga, la función que Dios les ha dado. Hablábamos antes de concierto, bien concertado, tiene que ver con la función propia o actividad propia de cada miembro. ¿Qué hay cuando pasa esto? ¿Qué sucede? Recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Qué va a pasar con esa iglesia? Esa iglesia va a recibir su crecimiento. ¿Se da cuenta? Entonces, para que una iglesia crezca, para que una iglesia se multiplique, tiene que estar unida la iglesia, unida. Entonces, cuando hay apatía, cuando hay indiferencia, cuando hay desidia, cuando sabes que por ahora no, ahorita no cuenten conmigo, después otro día, esa desidia, déjame decirte, es la que le hace daño a la iglesia. Cuando hay gente que no quiere pagar el precio, no quieren servir, no se quieren involucrar, no quieren comprometerse con Dios, porque disculpa, la iglesia es la esposa del Cordero y la iglesia está sujeta al Hijo de Dios. Pero cuando hay alguien que le pone su granito de desidia, de apatía, de indiferencia, de frialdad, de egoísmo, ahí rompe la unidad, no quiere ayudar, no quiere ser parte, no quiere colaborar. ¿Qué estás haciendo? Entonces estás siendo usado por el enemigo. El enemigo te está usando. Tú piensas que tú tienes todo tu derecho, que son mis derechos humanos y no sé cuánto rollo que más por ahí. No, que yo no, que todavía, que yo veré cuándo. Estás siendo usado por el enemigo. El enemigo te está usando porque no quieres ser parte del concierto. ¿Ah? No quieres ser parte de esa unidad. No quieres hablar lo mismo, no quieres pensar lo mismo y ser de una misma idea. Tienes idea discordante, ¿verdad? Discordante es una palabra que habla de discordia, ¿verdad? Ellos piensan una cosa, yo pienso otra, cada quien piensa como bien le parezca. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cada quien piensa, tengo mi opinión, ustedes piensen lo que quieran, pero yo voy a hacer de esta otra manera. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, esa es una batalla, pueblo. No es fácil, por eso te digo, este es el desafío más grande para los pastores. Llegar a tal punto en que todos tengan unas mismas palabras, una misma mente y una misma opinión. Es una batalla grande contra el egoísmo, contra la desidia, la apatía y contra toda esa suerte de indiferencia del diablo. Es tremendo eso. Por eso la iglesia deberíamos arrepentirnos de esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Allí la iglesia va a recibir su crecimiento. Y cuando habla de crecimiento, no solamente está hablando de crecimiento numérico, está hablando de crecimiento espiritual, está hablando del crecimiento como seres humanos. Vamos a crecer, si tú eres profesional, vas a crecer como profesional. Está hablando de tu familia, está hablando de tus finanzas. Es decir, esto trae crecimiento, pero por todos lados. Es decir, donde hay algo que pueda crecer, ahí va a haber crecimiento. Donde hay alguna parte, alguna área, algún sector de nuestra existencia
que pueda dar para más, pues va a dar para más. Va a haber una expansión, va a haber un crecimiento, va a haber una mejora, aleluya, va a haber un incremento, va a haber aumento. Allí va a comenzar a darse la multiplicación, allí vamos a ver la abundancia. Dice que el Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Allí se va a dar la abundancia, la bendición. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros no queremos aportar para la unidad, nos estamos autocortando en pedazos. O sea, nos estamos, como dice, disparando a los pies, ¿verdad? En lugar de dirigir las armas contra el enemigo, nos estamos hiriendo nosotros a los pies. Nos estamos autocercenando y nos estamos causando un daño quizá irreparable. Entonces, esto es un tema, hermano, de extrema. Por eso te decía, esto es extremo. Esto es radicalmente importante para el Señor. Y debería ser radicalmente importante para ti, para mí. Deberíamos darle el énfasis que debe de ser. Dejar esa desidia, dejar esa apatía a un lado. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, allí es cuando vamos a recibir crecimiento y nos edificaremos en amor. Es decir, allí vamos a ser personas amorosas y vamos a crecer en el espíritu. Allí va a haber expansión ministerial. Allí va a haber expansión en los dones. Allí es que va a haber expansión. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces se da cuenta, decíamos, ¿por qué es importante la unidad? Ya sabes por qué es importante la unidad. Entonces, la unidad es la mejor receta para el bienestar de los miembros de una congregación. Los miembros de una congregación que hacen su aporte para la unidad son la gente más bendecida, más feliz y más prosperada de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos están aportando a la unidad, ellos están dándole a la unidad, ellos están siguiendo los pasos del Maestro, los pasos del Hijo de Dios. Porque eso es lo que Cristo quería, que estemos unidos, que estemos unánimes. Entonces, amados hermanos, hay que comprender que es nuestra responsabilidad mantener la unidad de la iglesia. O sea, tengo que tomarlo como algo personal. Ahora, ¿cuáles son las causas de una división? Vamos a analizar 4 causas principales. De estas se derivan todas las demás. Pero son 4 causas principales. Ahora, la primera de las que vamos a ver que trae división a la iglesia es la diferente doctrina, diferencia de doctrina. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿verdad? En Éfeso estaban entrando maestros que estaban trayendo, ¿qué cosa? Diferente doctrina. No se sabe qué doctrina era, pero era una doctrina distinta a la que el apóstol Pablo, el fundador de la iglesia de Éfeso, era una doctrina distinta a la que Pablo había llevado. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, quédate porque están entrando ahí falsos maestros, diles que no enseñen doctrina diferente. ¿Se da cuenta? Entonces tenía que Pablo ver que no haya diferente doctrina. ¿Por qué? Porque cuando hay diferente doctrina ya no podemos andar en una misma mente, ya no vamos a hablar lo mismo, ya no vamos a tener el mismo parecer. Y esto es muy utilizado por el diablo ahora en estos días en cual la tecnología está a disposición de casi toda la humanidad. Tú accedes a Facebook, accedes a YouTube y ahora hay varias plataformas similares a YouTube en donde, hermano, vas a encontrar docenas y centenas de predicadores, entre los cuales muchos de ellos son falsos profetas, ¿verdad? Entonces es una cosa tremenda, amados hermanos, lo que está sucediendo el día de hoy. Entonces las ovejas van y dicen, voy a escuchar a este pastor. Y escuchan, ¿y qué está pasando? Si es un buen siervo de Dios, que tiene sana doctrina, aleluya. Pero si no es así, ¿sabe lo que está pasando? Si no estás escuchando a un buen siervo de Dios,
tú en ese momento, cuando eres ministrado por un falso profeta, escúchame bien, estás siendo ministrado por espíritus demoníacos. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios que están dentro de los falsos profetas te van a conducir a la apostasía, es decir, te van a llevar a una condenación eterna. Entonces, es por eso que yo te sugeriría, hermano, confórmate humildemente con las enseñanzas que tus pastores te dan. No seas goloso de querer escuchar cosas nuevas, ¿verdad? De querer escuchar a fulano, que mengano, que se habla bonito. ¿Por qué? Porque tú, cuando te estás llenando de diversas doctrinas y diversas cosas que están pasando, vas a traer la confusión que estás recibiendo en las redes, vas a traerla a la iglesia y estás haciéndole un favor al enemigo. ¿Por qué? Porque estás llevando a la iglesia a una diversidad de opiniones. Estás metiendo a la iglesia al árbol de la ciencia del bien y del mal, que hemos enseñado que es el árbol de los opinólogos, de la diversidad de opiniones. Entonces, al hacer eso, estás metiendo tinieblas a la casa de Dios, estás siendo un instrumento del enemigo para dividir la iglesia. En la iglesia, gracias a Dios, en comunidad, hay palabra. O sea, si no la hubiera, bueno, se podría, si cabe la palabra, justificar de que busques por otro lado. Pero en la iglesia hay bastante edificación, palabra, tienes por todos lados, todo el tiempo tienes buenas palabras, tienes una buena escuela ministerial y algunos de ustedes no se están inscribiendo en la escuela, pero sí están escuchando a falsos profetas quizás por ahí. Entonces yo te pido, por favor, hermano, pon tu parte. Confórmate a la doctrina que el servidor está ministrando en Comunidad Cristo para las Naciones. Por eso que aquí hacemos énfasis en la palabra de Dios. No sé cuántos dicen amén a eso. Sé que esto no les está gustando a algunos de ustedes, pero es importante que lo hagas porque ya hemos tenido amagos de incendio en comunidad, hemos tenido amagos de divisiones, de gente que ha venido trayendo cosas raras. No, pero fulano dice esto, fulano cree en lo otro, fulano cree allá. Y eso, hermanos amados, trae división. La diferente doctrina, ya no vamos a pensar lo mismo, ya no vamos a ser de un mismo parecer, ya no vamos a hablar lo mismo. Bendito sea Dios. Ahora, la segunda causa de división es casualmente tener otra visión. División es una palabra compuesta que significa dos visiones. División es cuando una persona, el pastor, que es el encargado de dar la visión a la iglesia, ¿no? Hermano, ¿cuál es la visión? Hermano, entra a la escuela ministerial, sujétate. Hermano, estudia en la escuela, estudia el liderazgo, vaya a su grupo familiar, prepárese para liderar un grupo familiar, vaya a su encuentro. Somos pescadores de hombres, ¿se da cuenta? La visión de la iglesia. Pero si viene alguien que dice, no, mira, ¿sabes qué? Yo solamente voy a escuchar la palabra, pero yo no voy a ir al grupo familiar, yo no voy a yo no voy a ir a la escuela, yo no me voy a integrar, bla, bla, bla. ¿Qué estás haciendo? Estás trayendo división porque tú tienes tu propia visión y no la visión de la iglesia. Entonces tú tienes que sujetarte a la visión de Dios. ¿Se da cuenta? Si tú no te sujetas a la visión de Dios, entonces tú estás trayendo, ¿qué cosa? Estás trayendo división. ¿Y esto por qué, amados hermanos? Por lo que antes dijimos, ¿no? A veces por la apatía, la indiferencia, la desidia. Entonces estás dividiendo la iglesia y estás siendo un instrumento, ¿para qué? Para cercenar la iglesia. ¿Qué dijimos que significa dividir la iglesia? Merizo, cortar en pedazos. Es decir, el diablo te está usando a ti para cortar en pedazos a la iglesia. El mensaje tiene que ser así, hermanos. Es duro, yo lo sé, pero tienes que saberlo así crudamente para que veas y asumas tu responsabilidad, para que veas lo delicado que es ser relajado, inconsecuente en este tema.
para que te des cuenta que tienes que poner de todo tu corazón y humildemente sujetarte a la visión que hay en comunidad, subir tu escalerita del discípulo aprobado y seguir adelante. Y eso que yo no estoy de acuerdo con la visión, hermano, si no estás de acuerdo con la visión, como siempre se los he dicho, pueblo de Dios, la iglesia es un lugar donde tú asistes libremente, nadie te obliga, nadie te retiene, nadie te está secuestrando. Si no estás de acuerdo con la visión, hazte un favor y hazle un favor a la iglesia, mejor busca un lugar donde estés de acuerdo. En todo caso, estés dispuesto a sujetarte. Esto es duro, ¿no? Suena duro, suena fuerte, pero es necesario que lo entiendas así. Porque si tú no te quieres sujetar a la visión que tenemos en la iglesia, porque no te gusta, porque no es de tu parecer o no es de tu agrado, entonces tú estás haciendo un daño y Cristo te va a pedir cuentas, así que te estoy pidiendo más bien que te hagas un bien a ti mismo. La tercera causa de división es el desconocimiento de la autoridad pastoral en la iglesia. Una autoridad pastoral que se transmite a través del liderazgo. Es decir, nuestra iglesia está para los pastores, están los líderes, ¿verdad?, de grupos familiares, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Mire lo que dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ahora, definitivamente cuando la Biblia dice obedeced a vuestros pastores, te voy a decir una cosa. La obediencia siempre implica salir de un estado de confort a una zona fuera de tu estado de comodidad y de confort. Es decir, la obediencia siempre es incómoda. El estar sujeto a una autoridad siempre va a requerir que el que está sujeto tenga que negar algo, tenga que hacer algún sacrificio para obedecer. Ahora, para que tengas paz y tranquilidad, simplemente te voy a decir una cosa. El servidor, pastor que te está en este momento enseñando, soy enemigo de la manipulación. Ustedes son testigos. En Comunidad Cristo para Naciones no hay manipulación del pastor. El pastor suelta la palabra, da las ideas, suelta la visión, suelta los objetivos. Y si tú quieres sujetarte al Señor, lo vas a obedecer. Si no, tú darás cuenta al Señor. Entienda usted que mi responsabilidad es plantearte la visión, plantearte los mandamientos, explicártelos, aclarártelos, traer un poquito de revelación, un poquito de profecía, añadir el conocimiento que Dios me ha dado, pero es tu responsabilidad obedecerla. ¿Entiendes? Yo no soy responsable de tu desobediencia. Mientras yo te digo la verdad, cruda, descarnada, como siempre el servidor lo hace, mientras yo te digo la verdad, tú eres responsable. ¿Qué haces con esa verdad? No es mi responsabilidad. Yo doy cuenta a Dios de mis actos y tú das cuenta a Dios de los tuyos. Si tú no te quieres sujetar al servidor, es tu responsabilidad. Tú verás qué cosa le dices al Señor cuando Él te pida cuentas, pero por tu desconocimiento de la autoridad, tú trajiste división y fuiste un instrumento del diablo. ¿Para qué? Para cortar en pedazos a la iglesia, para dañar la iglesia. Es una pena, pueblo de Dios, cuando yo estoy diciendo, hermanos, vayan al encuentro. Hay gente que en la iglesia ha estado hablando, no vayan a los encuentros. Yo, hermanos, inscríbase en la escuela. Hay gente, hermano, que no sé por qué, que no se inscriban en la escuela, que para qué, que no es necesario. Es increíble. Yo me he quedado sorprendido de escuchar de gente que está desanimando que no vaya a la escuela, que no para qué congregar, que para qué esto, que para qué el otro, y están siempre sembrando división. Bueno, ellos están trayendo condenación para sí mismos, como vamos a ver. Entonces, cuando usted desconoce la autoridad pastoral y la autoridad de liderazgo, porque también se ha dado caso de gente que no se quiere sujetar a su líder en su grupo familiar, eso, pueblo de Dios, es un atentado directo en contra de la obra de Dios. Es un acto tremendamente malvado
que está trayendo destrucción y caos en la casa del Señor. Ahora, tenga usted la plena seguridad de que el servidor en comunidad no manipula a nadie. ¿Y cómo puede usted darse cuenta que yo no los manipulo? Que yo te digo siempre la verdad, así cruda, plop, te la suelto, con amor, sí, ¿no? Pero te la doy, como es, sin maquillaje, sin olor, sin perfume, sin desodorante. Te la digo directa, así fuerte, la verdad como es. Los manipuladores por lo general son gente aduladora. ¿Tú quieres saber un pastor manipulador? Es un adulador, anda adulando a la gente. La adula y le pasa la manito por la espalda y le dice lo lindo que son, los preciosos que son, los aleluya que son, ¿me entiendes? Entonces acá el servidor te dice la verdad, sabiendo que yo mismo puedo ser quizá descalificado ante tus ojos, porque a la gente no le gusta que le digan la verdad, ¿no es cierto? A la gente no le gusta, la gente no quiere la verdad, la gente quiere adulación. Pues este servidor no te va a dar adulación, te va a decir la verdad. Y esa es la prueba más fehaciente de que no hay manipulación, por lo menos por mi parte, en Comunidad Cristo para las Naciones. Gloria a Dios. Entonces, te digo esto para que tú entiendas que tú tienes que sujetarte y obedecer. Aleluya. Ahora, la última causa por la cual hay división es la famosa falta de perdón, ¿no? O llamémoslo así también, el espíritu de condenación. Es decir, cuando alguien no quiere perdonar y cuando alguien se quiere vengar. Es decir, abunda y sobreabunda el resentimiento. Esto, hermano, esto es una cosa tremenda que está el día de hoy en la iglesia metiéndose, porque estamos viviendo esos días, no sé si habrán escuchado, de la famosa generación copo de nieve, ¿no? ¿Qué es la generación copo de nieve? Si usted alguna vez ha estado en un lugar donde está cayendo nieve, la nieve es como un algodoncito, son unos puntitos blanquitos chiquititos. Cuando pones tu mano, la nievecita cae, el copo cae despacito en tu mano, y una vez que cae en tu mano, que está más o menos caliente, se derrite. Es muy sensible, ¿no? Toda esta generación copo de nieve es la generación copo de nieve, perdón, es la generación hipersensible. Esa generación, mírame pero no me tocas. Oh, no me saludó, no me dio like en el Facebook, no me invitó, no me publicó, no me visitó, no me llamó, bla, bla, bla. Y comienzan con una serie de cosas de que, es decir, ya ni con pinzas los puedes tratar a esta gente, ¿verdad? A la generación copo de nieve. Y ellos son gente muy egocéntrica, muy egoísta, que piensan que el universo depende de ellos y gira en torno a ellos, que todo el universo tiene que vivir solo para alimentarlos a ellos y solo para vivir por ellos y para la felicidad de ellos. Y el día que alguien no está involucrado en la felicidad de ellos, ellos se resienten y dicen que son personas intolerantes. Es un intolerante, ¿no? ¿Por qué es intolerante? Porque no me trató con amor. Escúchame bien, hermano. Fieles son las heridas del que te ama e importunos los besos del que te aborrece, dice la Biblia. Fieles son las heridas del que te ama. El que te ama, pueblo, siempre te va a decir la verdad, así te duela. Así eso cause que tú te molestes con el servidor. Yo no predico para agradarte a ti. Yo no predico para que tú me apruebes a mí. Escúchame, oveja de Cristo para Naciones. Yo no ando buscando tu aprobación, por lo menos en mi predicación. Sí, mi buen testimonio sí, delante de ustedes y de cualquiera sí. Pero yo no ando buscando tu aprobación. O sea, mi visión no es estar pensando que si tú me apruebas a mí como predicador o no. Yo ando buscando la aprobación de Dios. Ahora, tú tienes que arrepentirte, porque esta generación, ¿por qué es llamada copo de nieve? Porque son gente quisquillosa, son gente engreída, vanidosa, que piensan que pues no los puedes mirar de cierta manera, ni hablar de cierta manera, porque ellos tienen el derecho a no ser ofendidos, dicen, ¿no? Es mi derecho que tú no me ofendas.
Qué raro es eso. Pero bueno, el evangelio, si lo quieres tomar como ofensivo, tómalo así, porque el evangelio de que es ofensivo no es ofensivo contra la gente. El evangelio es ofensivo contra el diablo y contra la carne, y es ofensivo contra el ego y contra el viejo hombre y contra la vieja naturaleza. Contra ellos sí es ofensivo. Pero el evangelio no ofende a nadie. El evangelio, predicarte un evangelio crudo y real en amor, es un evangelio que te hace bien, porque es el único evangelio que te va a llevar al cielo. Porque un evangelio lisonjero, un evangelio sobón, lisonjero, lleno de adulación, es un evangelio que te va a llevar al infierno, porque no te está señalando tus errores, ¿verdad? No te está diciendo las cosas como son. Por eso, hermano, hay que arrepentirnos de esa vanidad, hay que arrepentirnos de esa quisquillosidad, no sé si existirá. Hay que dejar de ser quisquillosos, engreídos, vanidosos y delicados y decir, bueno, Señor, trata conmigo, sácame toda la materia, la pus, la infección y todas esas bacterias que se han metido en mi corazón, en mi espíritu, en mi mente. Saca todos esos gusanos del diablo que están carcomiendo mi mente, mi alma. Esa infección de odio, de resentimiento, de confusión, sácala. Y Señor, y si me duele, pues que me duele, pero sácala, ¿me entienden? Entonces, la falta de perdón, la extrema delicadeza es una de las causas de divisiones de la iglesia. Cuando alguien no quiere perdonar, cuando alguien es muy propenso, proclive a ser ofendido, a que te ofendan, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los que causan divisiones? Judas capítulo 1, versículo 19 dice así: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Quiénes son los sensuales que no tienen al Espíritu? Sensual no es aquella persona que se usa ropa apretada y provoca la lujuria en otra persona. Sensual es el que vive por los sentidos. Es decir, es aquel que dice ver para creer, tocar para creer, sentir para creer. Ese es un sensual. Es decir, es una persona que no ha nacido de nuevo. ¿Se acuerdan cuando les enseñé aquello que decía el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? Porque para él son locura. Ese es el sensual, pues el hombre natural, el hombre almático, que vive por la lógica, la razón y los sentidos. Estos son los que causan división, porque cuando uno tiene el Espíritu de Dios ya no es sensual, ahora vive por la fe, ahora vive por la palabra. Si a alguien conocí en la carne, ahora ya no lo conozco así, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿se dan cuenta? Entonces, el que es del Espíritu, el que es lleno del Espíritu, ya no vive en la sensualidad. Entonces, en los sensuales no siempre, nunca van a aceptar, las cosas que son del Espíritu de Dios y siempre se van a oponer. El sensual siempre está en desacuerdo con todo. El sensual siempre se le va a levantar a oponerse, a criticar, a luchar y a ofenderse por las cosas que dice una persona llena del Espíritu Santo. La gente llena del Espíritu Santo dice algo, el sensual automáticamente reacciona y dice no, y choca. Hay un choque, hay una ira, hay un pleito que el sensual, es por eso que dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu Santo. La Biblia los llama natural, almático, muerto, los almáticos, llámalo como quieras, pero son gente que trae división. ¿Y cuál es la disciplina para los sensuales? Mírele usted, Tito 3, 10 y 11. ¿Qué hay que hacer con los sensuales? Para Dios, decíamos, la unidad es una prioridad y es tan importante que mire lo que Dios dice en Tito 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Qué dice el Señor? Al que cause divisiones después de una y otra. Es decir, Pablo está diciendo, una sola vez tolérale que cause una división. Solo tolera una. A la otra amonestación, ¿sabes qué? Por favor, mi estimado, retírese de la iglesia. Deséchalo. Es decir, ¿sabes qué? ¿Por qué? Dice, sabiendo que el tal se ha
pervertido, se ha pervertido. Es decir, una gente que causa divisiones, es una persona que está pervertida, es decir, es una persona que ha caído en perversidad. ¿Por qué en perversidad? Porque casualmente está siendo consciente de que está literalmente cortando en pedazos a la iglesia del Señor. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Una sola vez tolérale a la gente es el pecado de la división. A la segunda amonestación, ¿sabes qué, hermano? O amiguito, por favor, búscate otro lugar y ya no vengas acá. Pero pastor, porque ya esta es la segunda vez que causa división. Que chismes, que no estoy de acuerdo con la visión, que no estoy de acuerdo con la doctrina, que ese otro predicador es más ungido, que mejor me enseñan acá, que mejor me enseñan allá, que bla, 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 bla. ¿Sabes qué? Mejor retírate. ¿Sabes qué? Te vas mejor porque estás destruyendo la obra de Dios. Entonces, mira qué radical que es Dios. En otras palabras, una sola chance es la que tenemos. Entonces, es importante, pueblo de Dios, que nos demos cuenta que para Dios es de vital importancia, entonces, que todos nosotros entremos en este mover de la unidad, en esa unción del Espíritu, en el vínculo de la paz, la unidad del Espíritu. Va a depender de nosotros, es nuestra responsabilidad. Ahora que sabemos por qué vienen las divisiones, pues es nuestra responsabilidad impedir a toda costa que nuestra comunidad Cristo para las Naciones se divida. Tenemos que estar unidos nosotros. Tenemos que ser una congregación local unida, una misma mente, unas mismas palabras, un mismo parecer. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche, porque tú nos has enseñado, Padre amado, lo que es la unidad, lo que es también la división. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, en este día y ten misericordia, para que todos, Señor, hablemos lo mismo, seamos una misma mente, un mismo parecer, una misma opinión. Señor, redargúyenos, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, si en algún momento, de alguna forma, de alguna manera hemos estado introduciendo división en la casa en la cual tú nos has puesto para que allí nosotros congreguemos. Ten misericordia de nosotros, oh Padre Celestial. Ten piedad de tus servidores, de tus hijos, de tus hijas. Guíanos en la verdad, alúmbranos y redarguye a tu pueblo, que esta palabra produzca fruto. Y que por esta palabra, Señor, comunidad, Cristo para las Naciones, lleguemos a ser una iglesia unánime, una iglesia bien concertada, una iglesia unida por todas las coyunturas que funcionan y que se ayudan mutuamente. Señor, aplasta al demonio de división en comunidad Cristo por Naciones. Aplasta al demonio de falsa doctrina, de chisme. Aplasta al demonio de rebelión, de sedición. Aplasta los espíritus de resentimiento. Aplasta el espíritu de fornicaciones. Aplasta a ese espíritu de desidia, indiferencia, apatía. Señor, que nos está llevando a la división. Libéranos, Señor. Libéranos de toda división del diablo, porque el diablo sabe que una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ayúdanos pues a prevalecer contra el diablo y a permanecer en tu verdad y en la unidad del Espíritu. Derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, Señor, y ten misericordia de nosotros, Cristo de la gloria. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y si alguien en esta noche que ha escuchado la palabra no tienes todavía una relación personal con Cristo, yo te invito a que el día de hoy tú le entregues tu vida al Señor. Haz una oración conmigo en la cual vamos a pedirle a Cristo que entre en nuestro corazón. Si tú haces esta oración, entonces Cristo entrará a tu corazón y comenzará una nueva vida para ti. ¿Ok? Así que repite esta oración conmigo. Allí donde estás, cierra tus ojos y di así: Señor Jesús, yo recibo esta palabra y te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Desde este día, séllame con el Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te confieso como mi Señor, como mi Salvador y como mi Dios. Y creo en mi corazón que tú resucitaste de los muertos y estás a la diestra del Padre, sobre todo principado y potestad, y que reinas como Señor y Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo.
Amén. Amén. Si hiciste esta oración, Cristo te selló con el Espíritu Santo, es decir, entró el Espíritu Santo a ti, entró Cristo a ti, entró la presencia de Dios a ti, has nacido de nuevo. Síguete conectando los jueves a las 7:30 de la noche y conéctate también los domingos 11:30 de la mañana. Que Dios les bendiga, amados hermanos. En un instante les llega el link y estaremos conectándonos para estar orando juntos por todas las necesidades. Mándelas por favor a Cadena de Oración y ahí estaremos juntos orando y viendo la gloria de Dios. Nos vemos en el otro lado. Señor les bendiga.